Buenos días. Qué grato y qué privilegio poder esta mañana seguir estudiando la palabra de Dios. Nos gozamos en la vida eterna, nos gozamos en la cena que acabamos de tomar, saber que Cristo está a la cabeza de la mesa y que nosotros somos su cuerpo, Él es nuestro Dios. Le invito para que lea conmigo en Isaías capítulo 57, versículo 5. Y hoy vamos a estudiar un pasaje en la Escritura que muchas veces lo hemos escuchado, lo hemos estudiado, y es una parábola que el Señor Jesucristo está utilizando allí para responderle a los fariseos y a los líderes religiosos de por qué Él habla y come con pecadores. Isaías 57, 18. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y paz al que está cerca, dijo Jehová, y lo sanaré. Si usted tiene una herida, mire lo maravilloso que Dios nos dice en esta mañana, Él la sanará. Si usted tiene confusiones en su vida, Dios quiere guiarlo en esta mañana. Si usted tiene problemas, necesita ayuda, Dios quiere cambiar su manera de pensar. Si tiene afanes, si hay cosas que no entiende, Él quiere traer consuelo a nuestras vidas en esta mañana. Y si hay temores, Él quiere traer paz. Eso dice Isaías. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y paz al que está cerca, dice Jehová, y lo sanaré. Vayamos juntos a Lucas capítulo 15 y continuemos estudiando este hermoso evangelio. Lucas capítulo 15, versículo 11, y vamos a estudiar en esta mañana la parábola del hijo perdido. Y el mensaje de hoy le he puesto por nombre 5 pasos en el camino a la restauración. Si está apuntando, 5 pasos en el camino a la restauración. Un hombre llega muy cansado a su casa, quiere descansar media hora. Y llega su hijo y le dice, papi, ven, te necesito. Él dice, no, yo necesito descansar media hora. Y va y le pone un oficio a su hijo. Y él lo hace rápidamente. Él dice, no, pero necesito descansar. Y vuelve y le coloca otra tarea y el niño la hace rápidamente. Le dice, no, necesito colocarle algo muy complicado a él para que yo pueda descansar. Entonces se encuentra una hoja de periódico y está todo el mapa del planeta, están todos los países allí, y él coge y la rompe, en trozos no muy grandes, no muy pequeños, la rompe y le dice, toma mijito, arma este mapa. Y él va y se acuesta, y a los 5 minutos llega el niño, papi, ya lo armé. Y él dice, pero ¿cómo es posible esto si usted no sabe cómo se componen los mapas y cómo está construido todo? ¿Cómo hizo? Dice, papi, muy fácil. Por el lado de atrás había la figura de un ser humano, de un hombre. Entonces yo armé y completé al hombre y mira, se arregló el mapa, se arregló el mundo. Pareciera que es muy real. Cuando el hombre está completo en Dios, parece que todo se arreglara. Su vida, su hogar y el mundo. Le invito para que cierre sus ojos y le pidamos a Dios que nos dirija. Padre, Santo Dios,
Oramos para que cada uno de nosotros pueda sentir tu amor en esta mañana. Que tú sales a nuestro encuentro con los brazos abiertos, dichoso, feliz, gozoso, porque tus hijos han regresado a tu lado. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu palabra. Oro para que cada uno de nosotros salga desafiado, consolado, fortalecido en tu palabra, en tu poder. Para tu gloria te lo pido, Padre. Amén. Los 5 pasos en el camino a la restauración. En el versículo 15 dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Publicanos y pecadores. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces el Señor Jesucristo empieza a decirles varias parábolas por las cuales Él va en busca de los pecadores y de los publicanos. Versículo 11, siga allí la lectura. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Tenía 2 hijos, y le dio la parte al que se la pidió y al otro que no se la pidió. Se la dio a los 2. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y se las repartió. 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esa es la primer parte. Debemos de comprender que no somos Dios. Entonces apunta, el primer punto de la restauración es: tengo que comprender que no soy Dios, que soy incapaz de controlar mi vida, que soy incapaz de controlar la vida de mis hijos, la vida de los demás, que soy incapaz de controlar las circunstancias, que no me compete a mí. Tengo que reconocer lo primero, y es que debo de admitir que no soy capaz de controlar mi vida. Romanos 7, vayamos a Romanos 7, capítulo 7, versículos 15 al 20. Nos dice algo importante mientras llegamos allí a Romanos 7. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que sabe lo que es correcto y no lo hace? ¿Le ha pasado alguna vez en su vida que sabiendo hacer lo que tiene que hacer, no es capaz de hacerlo? Que queriendo hacer un devocional, que queriendo ir a pedir perdón, que queriendo agradar a Dios, no lo hace. Y a veces cuando hace cosas, la embarra peor. ¿Le ha pasado alguna vez en su vida? Miremos lo que dice Romanos, capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que hay en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi corazón, en mis pensamientos, en mi voluntad, no mora el bien. Porque el querer, el bien, está en mí, pero no puedo hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. En la escena del hijo pródigo, el menor piensa que la mejor decisión es que él gobierne su vida. Le dice: no, mire papá, yo estoy cansado de sus órdenes, estoy cansado de sus reglas, ya me aburrí de que me ponga horario, de que me ponga a estudiar, de que no me dé un salario, estoy cansadísimo. ¿Sabe qué? Yo quiero que me dé la parte de la herencia que me corresponde. Y el papá, como es tan bueno, tan amoroso, tan grande, dice: pues hijo, yo quisiera que estuvieras conmigo, pero toma,
ahí está lo que tú deseas. Y el hijo, pasado algunos días, dice, bueno, ya completé lo que necesitaba, tengo los bolsillos llenos, tengo un proyecto de vida mejor, entonces me voy a ir para otra parte, voy a vivir mi vida, yo la voy a gobernar, yo voy a decidir qué es bueno y malo para mí. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Que Dios, queriendo ayudarle, usted es el que decide qué es bueno y malo para usted. Dios desea que tengamos comunión con Él todo el tiempo, pero a veces nosotros queremos ser Dios y decidir qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros. Y ahí está el primer problema, que terminamos nosotros haciendo lo que dice Salomón en los Proverbios. Hay camino que al hombre le parece correcto, derecho, pero su fin es la muerte. Debemos de comprender que no somos Dios. A veces Dios nos habla en medio de las circunstancias buenas muy suavemente. Mira, saca tiempo para mí, es más importante que estés en comunión conmigo que los afanes que tienes en tu vida. Y tú dices, no, pero es que tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y me olvido del susurro del Señor. Y a veces hasta cuando en nuestra vida no hay un dolor grande, no volteamos a mirar a Dios. Y lastimosamente es el dolor lo que hace que nosotros volvamos a Dios. Pero el dolor en sí no es el sufrimiento, sino que el dolor es una manifestación que algo anda mal, que algo está defectuoso, que algo se necesita de arreglar. Entonces el primer punto es comprender que no soy Dios. Volvamos a la lectura entonces en Lucas, versículo 14. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Oiga, qué cosas que le pasan a este hijo, ¿no? Él dijo el plan, este es el plan mío. Y resulta que llega una escasez, no cuando tiene toda su fortuna, sino cuando la malgastó toda. Cambiaron las circunstancias. Van a haber momentos cuando Dios quiere cambiar su vida y otras veces cuando Dios quiere cambiar las circunstancias en su vida. Y otra cuando Dios quiere cambiar nuestra vida y las circunstancias. Es interesante ver cómo Él trata de solucionar sus problemas en el versículo 15 y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué triste la historia de este hombre que tenía todo su futuro asegurado, según él. Tenía un plan, irse a un país lejano, ya no tengo nadie encima que me dé órdenes, por allá mi papá que se quede con mi hermano, yo no quiero saber ya de ellos, yo voy a llegar a este pueblo, me voy a arrendar un buen apartamento, voy a vivir como rico, voy a tener las mejores fiestas, la mejor ropa, el mejor auto, la mejor casa, y voy a ser el más famoso. Sin contar que venía la desgracia sobre él. Porque eso pasa con el soberbio. Antes de la ruina está la soberbia. En este segundo punto, debo de creer que Dios existe. El segundo paso para el camino a una vida restaurada es entender que Dios existe, lo primero. Lo segundo es que Dios se interesa por mi vida, se interesa por su vida. Y lo tercero es que Dios tiene poder para solucionar mis problemas y mi vida. Entonces no solamente basta con creer que Dios existe, sino que Él se interesa por mi vida. Y lo tercero es que Él tiene todo el poder para solucionar mis problemas. Entonces es hermoso lo que dice Hebreos 11:6. Yo voy a ir a Hebreos 11:6, si usted lo quiere apuntar y acompañarme. Dice que hay algo necesario
necesario en la persona que se acerca a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que lo buscan. Así que si en esta mañana piense por un segundo cómo ha tomado las últimas decisiones de su vida. ¿Las ha tomado unilateralmente? ¿Usted decide qué es lo bueno y lo malo en su vida? ¿Decide cuál es su proyecto a seguir? ¿Ya tiene planes para el futuro? Yo le invito para que reflexione en qué tan segura está su vida en sus manos. Es la vida más inestable que puede existir. Podría pasarnos lo de este hijo, que teniéndolo todo, se perdió. Lo malgastó todo, absolutamente todo. En este segundo paso, debo de romper la tendencia a controlarlo todo. Por naturaleza tendemos a tener el control de absolutamente todo en nuestras vidas. ¿Qué estudiaré? ¿Dónde trabajaré? ¿Cómo me sustentaré? Queremos tener el control absolutamente de las personas que están a nuestro alrededor, de las circunstancias. Pero debo de entender que Dios es el que está en control. Debo de reconocer que necesito ayuda. Dios, necesito que tú me ayudes a tomar buenas decisiones. Dios, necesito que tú me ayudes con este problema, con este familiar. Dios, necesito que tú me ayudes a esperar en ti. Dios, necesito que tú me ayudes a confiar que tú tienes el poder para cambiar esta circunstancia. Es necesario que te acerques a Dios y creas que existe y que va a galardonar tu fe, tu vida. Hay algo cultural en Colombia, no sé si en su casa le haya pasado, pero en la casa de nosotros papá trabajaba todo el día y mi mamá estaba con nosotros y pues obviamente yo no me portaba nada bien. Y me decía, cuando llegue su papá, deje y verá que le voy a decir para que arregle cuentas con usted. Y entonces con ese miedo, le va a decir a mi papá, le va a decir a mi papá. Y por la noche llegaba mi papá y mi mamá le contaba todo. Mire cómo se porta ese muchacho y qué problemático. Y mi papá lo primero que hacía era, se sacaba el psicólogo, ¿cierto? Y tenga. Y antes de pegarme decía, pero usted no sirve para nada, no hace oficio. Y empezaba mi mamá, que le decía primero a mi papá que me pegara porque me portaba mal, salía ¿qué? A defenderme. No le pegue al niño, ¿cierto? Y esa figura de un padre que provee, que trabaja, que da, pero que me tiene que dar todo, pero no me diga qué hacer, no me discipline, se ha quedado en la mente de nosotros. Y entonces la que me defiende, ¿quién es? Mi mamá. Y la que me entiende, ¿quién es? Mi mamá. Pero mi papá, no, yo no quiero relación con mi papá. Que él me dé lo que necesito, que él me provea lo que necesito, pero ya no más. ¿Que se meta en mi vida? No. Y esa imagen de padre es la que tenemos de Dios. Dios, dame lo que necesito. Dios, provéeme lo que necesito, pero no te metas en mi vida. Déjame que yo decido. Y esa imagen por transculturación ha llegado a nosotros, a la gente que cree en Dios. Pensamos que Dios está simplemente para que me dé las cosas, pero no para que me diga cómo debo de ajustar mi vida para agradarle a Él. Debemos de quitar eso de nuestra mente. Dios existe, Dios existe. ¿Saben? Hoy en día los científicos serios, científicos muy serios, todos llegan a la misma conclusión. Nada de lo que hay creado fue hecho sin una mente inteligente y perfectamente diseñado. Ninguno en este siglo piensa que entrando una chatarrería, que entrar un torbellino, una chatarrería, después de que pase ese torbellino va a aparecer un Boeing 727, un mega avión. Nadie cree eso.
Dios existe. El ateísmo está a punto de morir, porque las evidencias son grandísimas. Todo tiene un ajuste fino. Siempre se los he dicho. Nosotros estamos acá sentados, estamos viajando a 100.000 kilómetros por hora en el universo. Muchos se marean, muchos no saben para dónde van. Y si solo se moviera 1 milímetro esa órbita del planeta, hace muchos años nos hubiéramos estrellado contra un meteorito, contra el Sol. Dios tiene, la Biblia nos enseña que el Señor Jesús sostiene todo el universo y es por el que permanece firme, porque si es por los hombres, cambio climático, toca ahora el movimiento ambientalista, toca animalista y nos toca dejarle algo, destruimos absolutamente todo. Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Ese Dios creador del universo se interesa por cada uno de los que está hoy aquí y de los que no están aquí también. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ha enviado a su Hijo Cristo a morir por cada uno de ellos, de nosotros. Y Filipenses 2:8 nos dice que el Señor Jesús, Dios, la segunda persona de la Trinidad, bajó a la tierra y se revistió de la forma humana, y que estando en esa condición se ha hecho obediente hasta la muerte. ¿No le parece increíble que el Dios grande de este universo se interese tanto que quiera venir a nacer, crecer, caminar, llorar, morir, levantarse de entre los muertos para darle un testimonio a usted de que Él no solamente creó el universo? Porque hay muchos movimientos que dicen, bueno, sí, Dios creó el universo, pero no se relaciona con los seres humanos, ¿cierto? Pero Dios sí se interesa en nosotros. Dios sí le interesa su vida, hermano y hermana, amigo que nos visita. Dios está interesado en su vida. Dios está interesado en sus problemas. Dios está interesado en su corazón, en su mente, en sus pensamientos. Dios quiere que vuelva a Él o que le busque si en alguna manera no lo ha buscado. Segunda de Timoteo 1:7 nos enseña que la persona que cree es revestida de poder. Si no tiene fuerzas para salir adelante, Dios es poder en su vida. Si ve que no puede dejar una adicción, Dios es poder. Si ve que no es capaz de pedir perdón o de dar perdón, Dios es poder. Dios es amor. Ha entregado a su Hijo Cristo para que tú aprendas a amar también. Y Dios es dominio propio. El dominio propio habla de mansedumbre, de fuerza en control, para hacer lo que Dios realmente quiere que usted haga. Así que el segundo punto es creer que Dios existe, que se interesa en mí y que tiene el poder para cambiar mi vida. Todo funciona mejor cuando está conectado, ¿no? Eso es lógico, ¿cierto? O sea, si usted llega a su casa y no le sirve la lavadora, la secadora, ¿qué es? Pues va a mirar a ver si está conectada, o el televisor. Pero las personas traen el manual, empiezan a mirar, a cacharrear. No, lo primero que mire es si está conectado. Es que mi celular no prende. Bueno, conéctelo y mire si está conectado, porque no funciona, ¿verdad? Ese es un pensamiento profundo. ¿Sí? ¿Cómo funciona nuestra vida si no está conectada a Dios? ¿Cómo piensas que vas a funcionar correctamente y dar los mejores colores y la mejor definición si no estás conectado a Dios? Así que si tus problemas son grandes, son muchos, lo primero que tienes que mirar ¿qué es? Si estás conectado a Dios. No solo debo creer, sino conectarme a Él. Filipenses 2:3 nos dice que Dios produce en mí querer y hacer.
amor y poder. Usted dice, no, pero es que esto es muy difícil para mi vida, yo no puedo cambiar esto, estoy derrotado, no quiero hacerlo. ¿Sabes? Dios sí quiere que tú lo hagas. Dios sí quiere que des el paso y tengas fe. Dios quiere darte el poder para que lo hagas. Dios produce en ti el querer como el hacer. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué decides? ¿Tú qué quieres? Tercer paso, para el que está apuntando, es el paso del compromiso. Y entonces volvamos a nuestra lectura en Lucas y quedamos en el versículo 16, ¿cierto? Entonces este hijo pródigo, el hijo perdido, deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero dése cuenta que nadie le daba nada. Uy, eso se ve delicioso. Vaya, cuide los cerdos, le estoy diciendo. Que no se vaya a comer la comida de los cerdos. ¿Alguna vez ha sentido dolor de hambre? A veces leemos ligeramente el pasaje y nunca nos imaginamos la situación tan frustrante y caótica que vivía este joven. Se desperdició su vida, desperdició su dinero, desperdició su relación familiar y por último tenía un dolor tan tenaz en su estómago que quería comer algo. Y tan desesperado estaba que le pidió a la gente y nadie le dio. Dios usa el dolor. El dolor es el megáfono de Dios para decir que algo anda mal en nuestras vidas. Cuando uno va en un vehículo y se empiezan a encender las luces del tablero, está indicando que hay fallos en el vehículo y no puedo coger a arreglarlos al televisor, funcione. No, me está indicando que hay fallos y que tengo que buscarle la solución a ese fallo. De igual manera, cuando siento dolor en mi vida, cuando siento angustia, cuando siento frustración, cuando siento depresión, cuando siento dolor, en sí ese no es el problema. Ese dolor lo que te está diciendo es que hay un problema mayor. Y ese es el testigo. Hay problema. Vaya rápidamente a que sea solucionado ese problema. Dios produce el querer como el hacer. Y debo de ser consciente para entregar mi vida voluntariamente a Dios. Y esto es lo que hace aquí el hijo perdido. Volviendo en sí, versículo 17. ¿Se imaginan cómo estaba el de perdido? Que cuando ya estaba en la última, volvió en sí. El dolor lo llevó a pensar y a recapacitar dónde estaba el alimento, dónde estaba la protección, dónde estaba el que lo amaba y lo cuidaba, dónde estaba su confianza y su seguridad. Dice que volviendo en sí, eso es un término que no tiene el alcohólico, que no tiene el drogadicto, que no tiene el mentiroso, que no tiene la persona que está llena de ira, de enojo, de envidia, porque es llena de sentimientos, pero ya cuando está perdido absolutamente, es muy común en nuestra cultura que cuando uno tiene un dolor y le dicen, tómese esta pasta, el médico le dice, tómese esta pasta para que se mejore. Y uno dice, uy, no, todavía no, yo me aguanto otro poquito. Y pasa el tiempo y se tomó el medicamento, no, doctor, no me lo he tomado. Y pasa el tiempo y cuando está ya en las últimas, para urgencias. Cuando tenía la posibilidad de calmar ese dolor con el medicamento, fácil, con la solución que se le estaba dando. Versículo 17, y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. O sea, él estaba muriéndose, perezco de hambre. No era una hipérbole, era algo que le estaba pasando. Había hambre en la región, no había comida. Estaba realmente aguantando hambre. Me levantaré, versículo 18, e iré a mi padre
Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dejemos ahí la lectura. Él, después de tratar de solucionar su vida, entiende que Dios lo puede controlar todo, y esa es la figura del Padre. Allí el Padre en esta parábola es Dios nuestro Padre. Es el Dios de amor, el Dios de misericordia, un Dios generoso, bondadoso, lento para la ira, grande en misericordia, grande para salir a tu encuentro en esta mañana. Y el joven entonces dice: me levantaré e iré a mi padre. Él tomó conciencia y dijo: voluntariamente quiero regresar a casa y entregarle mi vida a Dios. ¿Puedes tú en esta mañana hacer eso? Conscientemente, entrégale tu vida a Dios. Cuando no sucede esto, de entregarle consciente mi vida a Dios, entregarle lo bueno, yo soy bueno, entregarle lo malo, tengo cosas malas, entregarle lo feo de mí, tengo que entregarle todo al Señor. Y saben, hay dos grandes mentiras: que yo soy tan bueno que no necesito de la ayuda de Dios. Yo soy tan bueno que yo mismo voy a ganarme la salvación. Yo haré obras. Eso es erróneo. Y la otra gran mentira es que soy tan malo, que Dios no puede perdonarme. Eso es mentira. Dios ha provisto un regalo de amor para cada uno de nosotros. Ese regalo de amor es Cristo. Hay un círculo vicioso cuando no le entrego conscientemente mi vida a Dios. ¿Saben cuál es? El primero es que empiezo con que no puedo hacer las cosas. Cuando usted empieza a decidir solito, se da cuenta que no puede. Es que quiero dejar la pereza, pero es que es tan bueno dormir. ¿Qué hace allí? Es que mañana hago lo que tengo que hacer hoy. Es que ahorita no me pongo a hacer eso. Tantas cosas decido y al final hay una frustración. No puedo hacerlo. Ahí inicia. Luego le empieza a dar ira. Ahora me toca ponerme a hacer esto. Ahora tengo que esforzar. Nunca voy a salir de esto. Luego pasa temor. Yo nunca voy a salir de esto. Me queda tan grande esto. Jamás voy a poder. Y toma luego aire y empiezo otra vez. Y no puedo, ira, temor, y no puedo, ira. Eso produce en sus vidas algo que se llama dolor. Y es un dolor en el alma. La mayoría de enfermedades hoy en día, por las cuales las personas se quitan la vida, es por dolores en el alma. Por cosas que no pudieron solucionar. Se les muere un familiar y nunca le pudieron decir cuánto lo amaban o perdóneme. O peleó con un familiar y se separaron y ahora son tan distantes como ir de aquí a la luna y no son capaces de perdonar. ¿Cuántas cosas hay en tu vida que no puedes dejar? Hay una promesa del Señor Jesucristo en Mateo 11:28 que dice: venid a mí todos los que estén cargados y cansados. ¿Tienes cansancio? ¿Estás cargado con problemas, con alguna angustia? Es muy fácil de entender este versículo. Si estás cansado, Dios te hace descansar. Si estás cargado, Cristo quiere llevar tu carga. Cristo quiere quitar la culpa del pecado que tienes en tu corazón. Ven a Cristo. Tú necesitas más de Él. Dios no necesita a los seres humanos, queridos amigos y amigas. Dios tiene millones de ángeles que al decir haz, ellos corren. Como llamas de fuego, corren y ejecutan su voluntad. Los más beneficiados somos nosotros al acercarnos a Dios. ¿Ya volviste en sí? Quiero ir a Dios. Quiero vivir para Él. Quiero entregar voluntariamente mi vida a Él. Hay cosas por las cuales las personas
no entregan voluntariamente su vida a Dios. Un joven se cae de una montaña, a los que les gusta caminar montañas, entonces un joven se cae de la montaña y cuando va cayendo se agarra de una rama y está 150 metros hacia arriba y 150 metros hacia abajo. Y él cogido ahí el abismo, ¡ayuda! ¡Alguien que me ayude! Y entonces Dios desde el cielo se muestra y le dice, suéltate, yo quiero ayudarte. Y él dice, no, ayuda, alguien más que me ayude. ¿Sabes? Eso hacemos. Dios queriendo ayudarte es la última opción que escogerías, porque te sientes sabio en tu propia opinión. El orgullo es un problema. ¿Sabes por qué no llegas a Dios? Porque eres orgulloso. Miremos Proverbios 18:12. Proverbios 18:12. Vamos a mirar que el tiempo corre. Dice lo siguiente en Proverbios 18:12, perdón, gracias. Dice lo siguiente, Salomón: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Si te crees que estás muy bueno, muy bien, ten cuidado, porque muy probablemente vas a ser quebrantado. Cuando pienses que todo está bien, es porque todo está bien mal. Ten cuidado con tu orgullo y con tu corazón. No nos acercamos a Dios ni queremos entregarle la vida porque la vergüenza nos da culpa. Salmo 40:12 nos dice lo siguiente. En el Salmo 40:12, yo voy a ir un poco más rápido que ustedes. Dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Piensa que las personas te conocieran realmente como tú eres. ¿Te aceptarían? ¿Serías agradable a ellos tal como tú eres? A veces la vergüenza y la culpa no nos deja entregarle nuestra vida confiadamente a Dios. Las preocupaciones. Primera de Pedro 5:7 nos dice acerca de las preocupaciones. ¿Y qué hacen las preocupaciones en la vida de las personas? Los llenan de ansiedad. Y es que llega el fin de mes y no tengo la alacena llena, y llega fin de mes y el agua, y le surgieron a la luz, y no tengo para pagar el crédito, y tengo la matrícula, y la salud, y Pedro nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de tu vida. Ahora tienes un Dios maravilloso, grande, que todo lo puede, tiene todo el poder. ¿Quieres confiar en Él? ¿Quieres descansar en Él? ¿O vas a seguir decidiendo por ti mismo lo que es bueno y malo para tu vida? Yo te invito en esta mañana para que vuelvas en sí y busques a Dios. No te creas sabio en tu propia opinión. Las dudas. Tengo 3 sobrinos, el de la mitad es súper inquieto, entonces cuando él está en casa, por ayudar, entonces yo le digo, acompáñeme allá a hacer una vuelta, y él es de 2 años, y cuando salimos a la calle el niño quiere quedarse conmigo, ¿cierto? Quiere cogerme la mano, quiere caminar al lado mío. Los niños de su casa hacen eso, ¿verdad? Cuando salen a la calle. Bueno, mi sobrino no hace eso, mi sobrino ve la calle a correr y a pasarse la calle. Entonces lo primero que yo hago es cogerle la mano duro, porque no quisiera que le pasara nada. Entonces hay momentos en la vida en las cuales Dios dice, quiero que te cojas de mi mano. No andes solo, no corras, te vas a caer. Quiero que te cojas de mi mano.
Y lo más natural en ustedes va a ser, yo quiero correr, déjeme salir corriendo, yo quiero vivir. Y el más va a apretar, porque te quiere cuidar. Y en ese apretón va a haber dolor. Para que entiendas que debe haber una sujeción a Dios. Él es el Señor, Él es el que dice cómo vives la vida, no los otros modelos de vida que hay. En cuanto a las dudas, que es otra cosa por la cual las personas no se entregan conscientemente al Señor, debo de tener 4 cosas que hacer, 4 cositas que hacer para entregarme conscientemente al Señor. Lo primero que debo hacer es aceptar al Hijo de Dios como Señor y Salvador. Eso es lo primero que yo debo hacer. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si no le has entregado tu vida a Dios, es momento de que lo hagas. El primer paso es acepta el regalo de la salvación que Dios te da. Él nos ama y se interesa y ha dado a su Hijo. ¿Ya hiciste ese primer paso? Excelente. Acepta el segundo paso. Acepta la palabra de Dios como un parámetro para tu vida. Acepta la palabra de Dios como un parámetro para tu vida. Cuando el hijo perdido decide volver conscientemente a la casa de su padre, él tuvo que haber pensado en algún momento, me toca volver a las órdenes, a lo que manda mi papá, me toca levantarme a ayudarle otra vez con las cosas. ¿Y él pensó en eso? No, ¿él qué quería? Regresar a su casa porque tenía un dolor inmenso por el hambre. Entonces él vuelve voluntariamente y quiere aceptar los parámetros que el papá bueno quiere darle para su vida. ¿Tienen horno microondas en la casa? Entonces hay un horno microondas, se daña, ¿cierto? Y resulta que usted lo lleva a la fábrica donde lo hacen, ¿sí? Y allá en la fábrica entonces tienen el manual con el cual lo diseñaron y crearon ese microondas. Entonces resulta que usted lo lleva allá y allá le reparan su microondas. Pero qué tonto sería que se le dañe el microondas y usted se lo lleva a un carpintero, ¿cierto? Y dice, pero tan tonto. ¿Sabes? Así de tonto actuamos cuando hay fallas en nuestra vida y no llevamos a centros autorizados nuestra vida para que sea arreglada. Este es el manual que Dios ha puesto para que tu vida sea arreglada, corregida. Este es el que te puede dar la garantía. No lleves tu vida a otros centros no autorizados. No cometas esas torpezas. Toda la Biblia, debo de entender que acepto la palabra de Dios como mi único parámetro de vida, porque si la Biblia lo dice, lo creo. Todo lo que dice la Biblia, lo creo. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil para que se arregle tu vida a la imagen del Señor. Acepto la voluntad de Dios como mi estrategia. La estrategia que Dios tiene para mi vida es la mejor. Salomón también decía, se alistan los caballos para el día de la batalla. Tú puedes estar preparado, con tu bolsillo lleno, con el país dispuesto, con toda tu vida ya arreglada. Dios es el que te da la victoria. No son tus fuerzas. Es Dios quien da la victoria en tu vida. Él es el que provee de fuerza, de amor, de dominio propio. Acepto el poder de Dios como mi fuerza. Acepta el poder de Dios como tu fuerza. Ese es el cuarto punto. ¿Por qué? Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigamos la lectura allí entonces. Y veamos al Padre amoroso. Versículo 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
qué padre tan hermoso, tan diferente a la imagen de padre que tenemos acá en Colombia, tan diferente que por cultura lo tenemos. Y por eso muchas personas no quieren aceptar a Dios Padre, porque se hacen la imagen de sus padres y dicen, yo no quiero otro papá así. ¿Saben? Este papá corre a tu encuentro, se echa a tu cuello y te besa y hace una gran fiesta porque tú vuelves. Ese es el Padre en el que creemos, ese es el Dios en el que creemos, un Dios lleno de amor, lleno de misericordia y compasión, que no te toma en cuenta tus pecados, que no te lleva la cuenta y el listado. Yo no veo a ese padre entrando a internet mirando su balance diciendo, claro, ya se gastó la plata en esto, claro, mire cómo, ya se gastó todo el dinero, no le duró ni un mes. Él no estaba ahí, él estaba a la puerta esperando, hijo, ¿cuándo has de volver a mí? Hoy te dicen esta mañana, ¿cuándo vas a regresar? Estoy con los brazos abiertos esperando que vuelvas. Debo de confesar en el punto número 4 del camino a la restauración, paso número 4, debo de abiertamente examinar mi vida, confesar mis faltas a Dios, a mí y a alguien en quien confíe. Debo abiertamente examinarme. ¿Se examina o se engaña a sí mismo? Es una gran pregunta. Debo de confesar mis faltas a Dios, en mí y a alguien en quien confío. Aquí el hijo perdido llega y confiesa su falta. Dice, Padre, perdóname, porque pequé contra el cielo, pequé contra ti, perdóname. Y antes de que él dijera, trátame como a cualquiera de tus jornaleros, el Padre inmediatamente quiere restaurarle, y es lo que dice aquí. 21, 22. Pero el padre dijo a sus siervos, no lo deja terminar, no le lleva el listado de los pecados, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Este padre lo restaura, pero el pecado de ese joven lo paga otra persona, y es ese becerro que está ahí. Traigan al mejor y sacrifíquenlo por el pecado de este hombre, y vamos a hacer fiesta en el cielo, porque mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida, estaba perdido y volvió. Hagamos una gran fiesta. Abiertamente examino y confieso mis faltas a Dios y a las personas. ¿Saben? La culpa te estanca. Nosotros somos buenos en muchas áreas de nuestras vidas, pero hay cosas en nuestras vidas que nos estancan. A veces es darle perdón a una persona, a veces pedir perdón. Muchas otras veces quedamos nosotros resentidos. Es que yo le presté plata y nunca me la devolvió, yo con él no vuelvo a... Y nos llenamos de resentimiento y de culpas y de cargas. Debes de examinarte para soltar esas culpas, debes de soltar las culpas, porque eso te va a ayudar a descubrir que hay vergüenza en tu vida y hay daño de relaciones. Las familias pelean y hay peleas entre hermanos, peleas entre familiares que son tremendas y no se solucionan. Padres contra hijos, hijos contra padres. Debemos de soltar la culpa. Sherlock Holmes es una serie, ¿sí la han visto alguna vez? Y resulta que una vez hubo un muerto en la casa donde él estaba y él dijo, no, toca solucionar y queremos saber quién mató a esta persona. Y él empieza entonces a investigar a las personas y dijo, ya sé, los voy a culpar para que confiesen la verdad. Piense por un segundo, si se descubriera toda la verdad en su vida, ¿cómo actuaría? Si le llegara una carta a su casa y le dijera, lo sé todo, confiéselo.
Tiene 5 días para que lo confiese o lo cuento. ¿Qué dirían ustedes? ¿Ya los acusó la conciencia? Uy, no. En esa casa empezó él a investigar y dijo, ya se le va a echar la culpa a todos. Y empezó con la señora del servicio. Confiésalo, ya lo sé todo. Dijo, joven, no fue culpa mía, su papá me obligó. Siguió así preguntándole a todo el mundo hasta que finalmente llegó donde el jardinero. Confiésalo, lo sé todo. Hijo mío, ahora te puedo abrazar. Cada uno tiene algo que si se descubre le haría mucha vergüenza. Acepte sus faltas, reconozca sus faltas, es un buen paso para llegar a la restauración. Un padre de familia queriendo tener un día de familia y hacer ejercicio, se compra una bicicleta de 4 puestos. Entonces lleva a su esposa, a sus 2 hijos y salen un domingo en la tarde y van en bicicleta y empieza una cima y el padre y casi que le da un infarto llegar arriba y cuando llega, casi no subimos, ¿verdad? Y la esposa le dije, viejo, si yo venía era frenando. ¿Saben? La carga de la culpa que tiene muchas veces no sea su culpa al 100%. Tal vez solo sea el 10% de su culpa. Reconozca ese 10%. Reconozca su falta si sea lo mínimo. No le eche la culpa a los demás. Reconozca que ha fallado. Pida perdón a Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo, para perdonarnos de toda maldad. Y quiero que no corra tanto el tiempo. Quiero pedir perdón a Dios por las cosas malas que he hecho. Entonces le pido perdón a Dios, debo de pedirme perdón a mí mismo y a alguien a quien le he faltado. Entonces, unas cosas cuando usted pida perdón. Este pasaje nos dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Saben? No le suplique a Dios cuando le esté pidiendo perdón. No suplique. No suplique. En la escena estamos viendo que Dios sale al encuentro de ese joven y se le echa a hombros y le besa. Uno suplica cuando uno piensa que la persona a la cual uno le pide perdón quizás no me vaya a perdonar. Dios quiere perdonarte. No le suplique, Señor, por favor, te lo suplico, por favor. Mira, Él entregó a su Hijo. Él pagó la culpa tuya. Él quiere perdonarte. Ven a Él, no le supliques perdón. ¿Sabes? No hagas negociaciones cuando pidas perdón. Señor, mira, si tú me ayudas con esto, yo te prometo que hago esto. Y ahora sí voy a la iglesia juicioso y voy los martes, los sábados, los domingos, los lunes yo abro. Señor, y promete. No prometa. Dios quiere darte el perdón, acéptalo. Acepta el perdón. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Si viene alguien a decirte, tu familia, tus conocidos, Satanás, tú propiamente a decir, es que tú no te mereces el perdón, di ya todo está pagado. Dios ya me perdonó. En la obra de Cristo ya está limpio todo mi expediente. Por último, no soborne a Dios. Cuando pida perdón, no soborne a Dios. Bien, entonces, si tú me das esto, yo te doy esto. No soborne a Dios. Debes de aprender a pensar que Dios es confiable. Y eso también es por cultura nuestra. Aquí en Colombia se enseñó que usted va donde el sacerdote se confiesa y él le dice, bueno, para que lo perdone, usted va y hace una penitencia. Entonces hace tanto esto por tanto esto y listo. Y eso se nos quedó acá. Entonces, si tú me perdonas, yo hago esto. O si tú me perdonas, yo hago... No, Dios es 100% confiable y extiende su perdón a cada uno de nosotros. Confesar como acto de contrición es un problema. Admita sus faltas a otra persona. Entonces ahí se las contó. Sigamos la lectura en el versículo 25. Pero su hijo mayor estaba en el campo. Recuerdan que al inicio de la lectura decía que él repartió su herencia entre los dos. A cada uno le dio su parte. No solo al que se quiso ir, sino al que se quedó en la casa también.
Cuando vino y llegó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y también hacía lo mismo con él, y le rogaba: ven, hijo, entra al banquete, entra a la fiesta. Y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, él no tenía libertad. Él se sentía como otro de esos peones en la casa. Porque el padre le dijo: todo es tuyo. ¿Por qué no tenías la libertad de disfrutar? Porque había algo en el corazón de ese hijo mayor. Pero cuando vino mi hermano, ¿sí o no dice ahí? Dice: tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y de todas mis cosas son tuyos. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Y le vuelve a decir al hijo: porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Al confesarle mis faltas a otra persona, debo de ser sabio a quien le cuento las cosas, porque no le puedo contar mis cosas a todo el mundo. Cierto día unos hombres pescando en un lago empezaron a sincerarse unos con otros y a decir sus faltas. Y entonces uno de ellos dijo: yo la verdad debo de confesarles mis faltas, yo estoy engañando a mi esposa, estoy en adulterio. Y los otros: no, ¿cómo es posible usted adulterando si se veía lo más de bueno? Y empezaron así los otros así a confesar sus pecados. Y el otro dijo: no, pues yo estoy también mal, yo les confieso que robo. Y todos: no, ¿cómo es posible que usted roba? Eso está mal. Bueno, y así siguieron, y el último dijo: no, yo sí no puedo, o sea, yo no puedo confesar, mi pecado es peor que el de ustedes, peor que el adulterio y peor que el robo. Sí, el mío es el chisme, ya vengo. Tenga cuidado de a quién le confiesa sus faltas. Busque una persona madura, una persona confiable, una persona sabia. Esto nos enseña que todos tenemos pecados. Por último, la escena que vemos acá del hijo mayor, debemos de aprender a dar perdón. Porque el hijo mayor debió haberse gozado con que su hermano menor hubiera vuelto a casa. Debo de aprender a dar perdón y a hacer enmiendas. Si yo he ofendido, debo de enmendarlo. Efesios 4, 31, 32. Vayamos allí rápidamente. Les invito para que leamos Efesios 4, 31 y 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Yo debo de perdonar a los demás. ¿Saben por qué? Porque Cristo te ha perdonado a ti. Y las faltas que nosotros cometemos a diario contra Dios son más graves que las que cualquier persona cometa contra nosotros. No le costaba nada al hermano entrar y regocijarse con su hermano menor. Pero lo primero que hubo en él fue una raíz de amargura, ira, gritería, contienda. Yo le invito para que usted haga una lista de lo que hay en su corazón. Eso se llama un inventario moral. Cuando llegue a su casa en esta tarde, tome un tiempo para usted y haga un inventario moral. ¿Tiene frustraciones? ¿Tiene malos sentimientos? ¿Tiene resentimientos? ¿Ira? ¿Enojo? Apúntelos, dile: Dios, yo quiero que tú me muestres esto. Porque ese es el inventario de cómo está usted hoy actualmente. Usted dice: no, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie.
examine su corazón, no se engañe, no se engañe. La historia del Señor Jesucristo cuando están dos deudores, ¿la recuerdan? Uno debía una cantidad exorbitante de dinero y otro debía una mínima cantidad. Y esa persona que debía mucho dinero fue perdonada por el rey, pero cuando él se encontró con su prójimo, que era una cantidad mínima, no fue capaz de perdonarlo. Por muchas partes se nos muestra que a veces no queremos perdonar, pero debemos de dar perdón a los demás y a nosotros mismos. El perdonar y el resentimiento no funcionan. En ninguna parte de la Biblia se ve eso, que si tú eres resentido vas a prosperar, que si tú eres resentido se van a mejorar las relaciones de tu casa, que si eres resentido vas a ser la mejor persona. Nunca se ve eso en la Biblia. Dice Job que el resentimiento mata a los necios, porque es daño a sí mismo, porque es irracional, ilógico, no sirve, trae amargura. Quitar el resentimiento es amor a ti mismo, es perdón para el futuro, es perdón para los demás. Dios está con los brazos abiertos. El Padre amoroso desea que tú vengas a Él. ¿Tú qué quieres responder en esta mañana? ¿Quieres entregar tu vida conscientemente a Dios? Él no te va a defraudar. Debes de comprender que no eres capaz de controlar tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tus familiares, ni las circunstancias. Debes descansar en que Dios existe, se interesa por ti y tiene el poder para solucionar tus necesidades. Extiende el perdón a los demás. Entrega tu vida conscientemente a Dios, por amor a ti mismo y a tu prójimo. Oremos. Amado Padre, gracias porque tú nos enseñas que siempre que nos alejamos de ti y nos arrepentimos de nuestra mala manera de vivir, tú siempre estás con los brazos abiertos, deseando que volvamos a ti. Y en esta mañana queremos regresar a ti. Queremos que nos perdones. Queremos darte gracias por la provisión en la vida de tu Hijo Cristo que has hecho para la paga de nuestra maldad. Queremos agradecerte que tu amor se ha mostrado para con nosotros enviando a tu Hijo Jesús y a morir. Gracias porque al resucitarlo entre los muertos confirmaste que Él no tenía pecado, que Él es Dios, que Él es la imagen misma de tu sustancia. Padre, ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto. Danos la fuerza, el poder, el dominio propio para entregar nuestras vidas a ti, Señor. Te lo pedimos para tu gloria. Amén.